Había una, había una vez un chico llamado Cristóbal Colón, era un superviviente y trabajaba de cartógrafo. Esta historia se remonta hasta el 13 de agosto de 1476. Me han enviado una carta. Qué curioso. Estoy pensando en las rutas comerciales. A tierras tan cortadas, tendremos que circunnavegar toda África hasta llegar a las Indias. En 1484 Colón fue a visitar a la reina Isabel la Católica mientras la guerra de Granada y Aragón. Y la reina le dijo: ¿Nos podrías dar dinero para el viaje de las Indias? No lo podemos hacer, perdón. En 1486 Colón fue otra vez a entrevistar a la reina a ver si ahora le podía dar algo de dinero. Ahora que ha acabado la guerra, ¿nos podrías dar dinero para el viaje a las Indias? De acuerdo, si autoriza y financia la expedición a las Indias. Enhorabuena. El 23 de mayo de 1492, en Cabo, España, Por fin podremos ir a las Indias. Por un nuevo camino tendremos que circunnavegar hasta África. empezaron a cargar todas las provisiones para el viaje. 23 cerdos, 10 sacos de harina. El 12 de agosto de 1492, Colón marchó de Cabo desde España. ¡Venga, vamos! En el 1492, el 3 de agosto de 1492, Colón llegó a las Canarias. Bueno, chicos, hemos llegado a las Canarias. Ya todo empezaba a decaerse un poco, porque ya habían pasado 750 leguas más allá de los cálculos de Colón y todo parecía perdido hasta que se escuchó: ¡Tierra! Bueno, chicos, hemos llegado a las Indias, pero nos hemos equivocado. Estamos en una isla perdida. La llamaremos América.